Siguiente paso, tenemos que recordar cómo se suman los vectores. Suma de vectores. Ahí. Vamos a regresar a nuestro viejo color. Siguiente paso, de manera analítica. Dijimos que se pueden sumar gráficamente, entonces de manera analítica también se pueden sumar. Pero para eso entonces tengo que recordar la notación. La notación es un vector A o una fuerza 1 vendría siendo la componente de A en X en la dirección Y más la componente de A en Y en la dirección J. Puesto en términos así de un vector de un número o de algo así, sería como poner, por ejemplo, 6i más 7j. ¿Okay? Es decir, estas componentes son números. ¿Okay? Y la b igualmente sería la componente de b en x, by, j. ¿Okay? Y sería aquí como, por ejemplo, poner 2i menos 2j. Entonces, ¿cómo se suman? A más B resulta de sumar componente a componente. ¿Recuerden? Y entonces aquí tengo yo que es AX más BX en la dirección Y más AY más BY en la dirección J. Por ejemplo, en nuestros números que estábamos considerando, aquí yo tendría 6 más 2 en la dirección Y más 7 menos 2 en la dirección J. Entonces para ese ejemplo yo tendría 8i más 5j, y ese es mi vector, digamos, A más B. ¿Ok? Entonces, así. Y este vector viene siendo el vector resultante de sumar dos vectores. ¿Ok? ¿Está claro? Ese es el vector que sale de sumar dos vectores. Entonces, ya complementando un poquito lo que hemos estado haciendo, piensen en que tienen el caso del ejemplo del libro de dos mulas que jalan en este tipo de dirección, ¿sí? Con el mismo ángulo aquí y aquí. Y este jala con F1 y este también jala con F1. Pues la pregunta aquí es, ¿esos dos realmente con qué fuerza están jalando? Bueno, pues la fuerza, en este caso resultante, de sumar estos dos, tendría yo que este vector F1, cualquiera de los dos desplazarlo. Ok, este lo desplazo aquí. Y el vector resultante, ahora lo voy a poner en rojo. Este que está aquí es el vector resultante. Ok, entonces la suma de F1 amarillo y F1 verde me da un vector resultante. Ok, vamos a señalarle aquí en verde por si no quedó claro que este es el que estoy desplazando para hacer la suma, digamos, gráfica. Ese es el resultante. Y ahora, entonces quiere decir que esas dos fuerzas están actuando como una sola si me fijo en el vector resultante. ¿Cómo podría yo equilibrar las fuerzas que se ejercen en este punto? Pues aplicando una fuerza de igual magnitud a FR, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, esta FR, que es del mismo tamaño que la roja, pero en sentido contrario, esta de aquí es la fuerza equilibrante. ¿Ok? ¿No hay duda con eso? Ahora, si este sistema estuviera en equilibrio, ¿eso qué implica? Implica que este punto que está aquí, lo estoy exagerando ahora un poquito, ese punto se va a permanecer
quieto, o que se puede mover, pero considerando que su velocidad es constante. ¿Sale? Bueno, pasemos ahora entonces a resolver un ejemplo. Entonces ahora vamos a resolver un ejemplo. Un ejemplo consiste en determinar analíticamente los vectores resultante y equilibrante, pero yo les voy a dar el sistema de fuerzas coplanares, ¿no? Entonces, dado un sistema de fuerzas coplanares, es decir, que existen en el mismo plano, hay que encontrar un vector, vamos a llamarle así, resultante, y hay que encontrar el vector equilibrante, la fuerza equilibrante. Pero no les he dado el sistema, ¿verdad? El sistema, vamos a pensar que hay un vector F1 que es su magnitud de 200 newtons y que forma un ángulo respecto a la horizontal, al eje X, de 45 grados. Vamos a pensar que hay otro vector cuya magnitud es 400 newtons y que forma un ángulo respecto al eje X positivo de 180 grados. Y vamos a pensar por último que hay un tercer vector cuya magnitud es 100 newtons y que forma un ángulo de 150 grados. ¿Ok? Entonces, dado ese problema, lo primero que podemos hacer es hacer un pequeño diagrama. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es dibujar más o menos una idea de dónde está. Mi primer vector está a 45 grados. ¿Ok? Entonces este vector son 200 newtons. Ahí está, a 45 grados. Y tengo otro vector a 180 grados, o sea que este apunta y es del doble de magnitud. Vamos a pensar que está acá, es un poquito más grande en realidad, pero bueno. El vector está a 180 grados. Medidos a partir de aquí son 180 grados. ¿Ok? Bien. Y finalmente tengo un vector que está a 130 grados. Entonces, ese vector está más o menos por aquí. Pues ahora lo que me piden es encontrar, pues básicamente la suma vectorial de esas tres fuerzas de manera analítica. Es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es averiguar quién es F1. F1 es la componente de F1 en X, en la dirección Y, más F1 en Y, la componente de F1 en Y, en la dirección J. Vamos a tratar de entender esto. Nada más para este vector lo voy a hacer y después para los siguientes ya no. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que tengo F1 así y lo que yo tengo que encontrar es cuánto vale este lado, que vendría siendo F1X, y cuánto vale este lado. Este es F1Y y este es F1X y este es el ángulo. ¿Ok? Entonces, si hago ese dibujito, ocupo las funciones trigonométricas y digo el seno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Θ1. Si lo pongo en este dibujo, es el lado opuesto, es decir, la componente de F1 pero en Y, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de F1. Y de ahí entonces yo puedo saber que F1 Y es igual a F1 seno de θ1. ¿Ok? Ahí está. Análogamente, si ocupo el coseno, ¿qué me queda? Es el cateto adyacente, que sería la componente de F1 en X
sobre F1, vamos a cerrar esta para que no se me pierda, y entonces me queda que F1x vale F1 coseno de teta 1. Es decir, ya sé cuánto vale F1x y F1y. Y por lo tanto puedo escribir F1, vamos a ponerlo aquí, F1 es igual a F1 coseno de teta 1 en I. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Aquí lo voy a trabajar. Ok. Ustedes se pueden regresar con el video. Y tengo más F1 seno de teta 1 por J. ¿Ok? Ambos positivos. ¿Ok? Entonces, aquí tendría yo F1 vale 200 multiplicado por el coseno de 45 en la dirección I, más los 200 que multiplican el seno de 45 grados en la dirección J. Tanto el seno como el coseno valen raíz de 2 sobre 2. Entonces es raíz de 2 sobre 2 por 200. Más raíz de 2 sobre 2 por 200 en J. Vamos a borrar este pedacito. Y finalmente 200 entre 2 es 100. Entonces raíz de 2, 100 en I, más raíz de 2, 100 por 100 en la dirección J. Y este sería mi vector, o es mejor dicho, mi vector F1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues básicamente hay que hacer lo mismo para F2 y F3. Entonces, practiquen por favor. F2 es muy fácil, no hay que descomponerlo porque F2 solo vive en el eje X negativo. Entonces sería 400 y, pero en la dirección menos I, ¿verdad? Más 0J. Ya tengo F2 también. Ya tengo F2. ¿Quién me falta? F3. Entonces, F3, ustedes lo hacen de tarea. Tienen que tener mucho cuidado. Por favor, háganlo de tarea. Y les queda menos F3 seno de 30 grados, que vale un medio en más F3 coseno de 30 grados en J. Simplifiquen y después lo que hay que hacer es sumar componente a componente para encontrar de estos tres el vector resultante. El vector resultante va a ser la suma de F1 más F2 más F3. ¿Cómo se suman? Componente a componente. ¿Sale? Bueno, pues con eso terminamos. Listo.